viviendo. Entonces, Flying High era volando alto porque es el título de mi primer libro y porque yo fui azafata de vuelo. Sí que es verdad que el estar en las nubes a mí siempre me ayudó muchísimo, porque a pesar de lo que otras personas digan, bueno, hay que tener los pies en la tierra, y efectivamente así es, el estar arriba en las nubes me hacía figurarme otra vida más bonita y soñar con algo diferente. Entonces, Flying High surge una vez que ha salido este libro y bueno, que primero lo creí que ha tardado 10 años en publicarse, entre el miedo que tenía, los miedos, la incertidumbre, luego vengo de una familia muy humilde, no tenía dinero, no sabía cómo hacerlos, podéis imaginar, eh, decidí crear algo más allá de los libros, porque empecé a darme cuenta de que, bueno, trabajaba con personas y los resultados eran muy buenos, ¿no? Los resultados, me formé en técnicas de liberación emocional y todo viene precisamente por esos retos que la mayoría de nosotros vivimos, porque de una manera u otra todos tenemos una historia de superación en nuestro interior y la mía pues empezó muy jovencita y la mía fue a través de los abusos. Esto creó el trastorno de estrés postraumático que me ha acompañado porque es crónico durante toda la vida y yo creo que esa misma necesidad, porque sí que es cierto que deambulé por la vida con muchísimos miedos, inseguridades, comparándome con todo el mundo y bueno, pues tomé bastante alcohol, tuve una vida, trabajé como modelo y era la no aceptación de mí misma. Entonces, pues bueno, desembocó esta anorexia y bulimia que sufrí y terminé en un centro de psiquiatría, gracias a Dios, que pedí ayuda antes de, bueno, pues que quise suicidarme, decía que no quería ya vivir en este cuerpo, en esta vida y lo más importante, porque no confiaba en el ser humano. Había perdido toda la fe en el ser humano, sobre todo en el hombre. Enrique, hoy en día ya no, ya me caéis muy bien los hombres, pero antiguamente os odiaba realmente. Entonces, sí que es verdad que cuando empiezo por necesidad propia a intentar buscar técnicas y herramientas para sentirme mejor, me di cuenta que poco a poco los psiquiatras con los que había trabajado me empiezan a poner como historia de superación, empiezo poco a poco a ver pues ese rayito de luz, empiezo a darme cuenta de todas las creencias que tenía, porque más que los abusos en sí, que han sido desde los 4 años hasta el posterior desarrollo, porque han sido durante bastantes años, más que ese trauma, ¿no? que vas viviendo día a día, fue la percepción que yo creé, la percepción de que la vida era un mundo hostil donde vivir, no confiaba en el ser humano, era como que me habían tocado jugar unas cartas que me comparaba con otras personas y lo que yo creía o lo que yo veía, porque percibimos que todo el mundo vive mejor que nosotros, pues esa percepción de esta vida no es para mí. No, ¿no? Entonces es cuando esos miedos parecen tan grandes y nosotros tan pequeñitos y es cuando decidí que quería suicidarme. Gracias a Dios, volviendo pues, gracias a Dios me dan el alta en la unidad de trastornos de alimentación y mi psiquiatra, después de irme a Inglaterra y ver cómo voy evolucionando y tal, jolín, pues una mujer como yo que tenía 16 años, deja los estudios, me voy a Inglaterra, trabajo limpiando, pasé 2 semanas sin comer, no tenía Madre dinero. mía. No tenía dinero ni para comer. De hecho, me dejó un amigo dinero para el avión y me dejó su casa. Y me dijo, tienes 10 días, de 8 a 10 días, una semana para encontrar trabajo. Pero lo encontré y entonces ahí es cuando empiezo a aprender inglés a través de la televisión con los Simpsons. Empecé bueno, pues poco a poco, no tenía dinero, venía de una familia también muy humilde, pero poco a poco empiezo a estudiar inglés, empiezo a darme cuenta de que quizás ¿no? pueda hacer otras cosas y acabé trabajando en una editorial, llevé 2 revistas yo, de account manager, y poco a poco a los 3 años me fui a trabajar a un banco. Y en el banco me llevaron ellos a la universidad, que tenían una universidad propia, para sacarte las licencias. Y ahí es cuando te das cuenta, ¿no? Digo, jolín, quedé la número 2. ¿Cómo alguien como yo, entre comillas, fíjate qué lástima, ¿no? Como yo, como si yo fuera ahí. Claro, pensaba que no valía nada, que era un cero a la izquierda, ¿no? Entonces empecé a dar cuenta que quizás podía confiar en mí. Y todo iba muy bien, pero aún así la vida, que es muy inteligente, trabajar en un banco, yo que soy hiperactiva, que tengo dislexia, que soy como un león en una oficina. Imaginaros, o sea, era como, ¿qué hago aquí? Me di cuenta que estaba viviendo la vida
de las personas que pensaba, ¿no? Que querían de mí, pues eso, tener una casa de piedra, súper pija, un novio como David Beckham, que no se parecía nada a David Beckham, pero ya sabes cómo nosotros proyectamos y Sí. ponemos a las personas con las que estamos. Yo pensaba que tenía la vida ideal, ¿no? Trabajar en un banco, un novio muy guapo, dinero, etcétera, etcétera. Era una vida que nunca había soñado, pero no era la vida que yo quería vivir. Y perdí una niña, perdí una niña. Oh. Y en la operación casi pierdo la vida. Casi pierdo la vida, de hecho, literalmente, pues bueno, fue bastante... Y ahí cogí un miedo grandísimo a morir. Fíjate que años antes me había intentado suicidar. Y fue cuando decidí abrir los ojos y empecé a estudiar todo esto. Empecé a estudiar el comportamiento humano, empecé a estudiar el por qué me ocurría todo lo que me ocurría, el por qué me había ocurrido todo eso, por qué en mi familia se repetía ese patrón pedrasta, por qué todo esto. Y empecé a escribir. Eso fue en 2008. Empecé a escribir, pero teníamos miedo a sacar los libros. Entonces no quería venir a España, pero dije, ¿cómo voy a hablar de miedos a la gente? ¿Cómo voy a compartir mi historia si me escondo en un libro con un seudónimo y no voy a España a publicarlos? Así que hace 4 años, 4 añitos únicamente, que decidí publicar mis libros. Vine a España, puse un vídeo, mi psiquiatra ya me ponía como ejemplo de superación en todos los sitios, la gente empezaba a saber un poco de mí, pero ya en España nadie conocía obviamente a Natalia Sanchidrián. Y yo decía, después de haber superado los abusos, después de haberme enfrentado a mis abusadores, después de haber superado una bulimia, o sea, me va a dar miedo sacar un libro. Yo decía, tengo que armarme de valor. Y lo hice y decidí publicar mi primer libro. Nadie me conocía, nadie quería publicar conmigo, nadie quería editarme el libro. Pero me fui a Ciudad Real, le conté la historia al de la biblioteca, le dije, mira, me tienes que ayudar. El chico dijo, no, no hacemos libros de autoayuda aquí, no me pega nada. Y yo decía, mira, léete que sea un poquito del libro y dame una oportunidad para presentar. A todo esto la actitud de colaboración, la actitud de seguir adelante, hizo que el día anterior me dijo que sí, que podía presentar este día, tienes este día, apáñatelas. Dije, vale. Y me fui con unos flyers que hice yo misma, tienda por tienda, todo Ciudad Real, sitio por sitio, universidades, centros comerciales, y le contaba a todo el mundo 3 minutitos. Le decía, ¿tienes 3 minutitos para saber que presento este libro y tal? Yo decía, madre mía, la biblioteca, no sé la gente que irá, no me conoce nadie, pero 150 personas llené la biblioteca. Vendí todos los libros que llevaba y el director de la biblioteca dijo, nunca había visto algo igual. Alguien totalmente desconocido con esta historia, la gente conectaba conmigo, la gente empezó, cuando yo, pues bueno, hablo mi manera de ser, ya sin tapujos, ya decía, pero si ya, después ya de decir que he sufrido esto, la gente no conocía nada, yo decía, ya me da igual, la vida son 2 días. La gente empezó a abrirse y empezó a contarme sus historias. Entonces yo me acuerdo que recibí como unos 17.000 o 20.000 visitas en 2 días a un vídeo que puse, la gente empezó a escribirme de Perú, Brasil, fue increíble, la gente empezó a querer entrevistarme. Al día siguiente la presentación del libro había salido en todos los periódicos, portada de La Tribuna. Y yo recuerdo, no se me olvidará, chicos, Andrea, Marta y Enrique, que estaban con mi madre, hemos ido nuevamente allí, y yo le dije a mi madre, me siento como enamorada, pero sin tener novio. Qué raro, me siento feliz. Era feliz. Y ahí surgió todo, y ahí empezó mi nueva vida. Empecé a ser feliz hace 4 años, tengo 48 ahora, y entonces empecé a animar a la gente a compartir mi historia y animar a la gente a que se conociera, a que intentara pues transformar todas esas creencias, identificarlas primero, por supuesto, y a superarse a sí mismas, porque creo que hemos venido a brillar, gente que brilla, creo que hemos venido a brillar y realmente tenemos muchísimo miedo a mostrarnos tal y como somos. Yo tengo miles de historias, pero es así como surgió todo esto. Surgió pues a través de esos retos que todos vivimos. Qué barbaridad, Natalia, la verdad es que ¡buah! A mí me has emocionado, creo que a todos en general, y es que yo creo que nos pasaríamos, no sé, hay tantas cosas que te preguntaría que me parece fascinante tu historia, de verdad. Pero me gustaría saber, porque claro, yo ahora entiendo que tú a través de la experiencia tan enorme que Uh -huh. tienes, es como ayudas a tus pacientes, pero
con una vida tan difícil y una infancia tan horrorosa como la que has pasado, con todos estos abusos y demás, ¿cómo tú eres capaz de superar a nivel mental todas esas limitaciones, inseguridades, todo lo malo que te había pasado para tú motivarte y superarte y seguir viendo las cosas buenas? A mí me parece no sé, me parece increíble. ¿Cómo lo haces? Muy buena pregunta. Mira, antes de nada me gustaría decirte que en cuanto a pacientes, yo no soy terapeuta a día de hoy. Estudio psicología, pero no he terminado la carrera de psicología. De hecho, acabo de empezar ahora, que estoy súper contenta, pero no son pacientes, son clientes, ¿no? Trabajo con personas, como digo yo. Y es muy buena pregunta, porque esa misma pregunta me la preguntaron en una entrevista de radio también. Y había pues una psicóloga, psiquiatras, etcétera, y me decía, ¿cómo puedes decir a la gente que los abusos sexuales, emocionales, los abusos en la infancia se superan cuando realmente no es cierto? Y yo me acuerdo que dije, gracias a Dios que no todos los psiquiatras piensan como usted, Pues sí. porque, claro, porque todo depende de lo que cada uno entienda por la palabra superación. Y yo tengo que ser sincera, y cuando la gente viene a mí a hacer los cursos de autoconocimiento, que es con lo que yo trabajo. Yo ayudo a gente a escribir sus libros, con tu libro interior, y ayudo a la gente con esos programas de autoconocimiento, herramientas, ejercicios, etcétera. Y cuando la gente me pregunta, yo siempre le digo lo mismo, y en las conferencias, para mí la palabra superación es estar de aquí. La palabra superación es poder hablar de ello sin que todavía sienta dolor como antiguamente sentía, o me emocionaba, o ni siquiera podía hablar, o me temblaban las piernas. La primera vez hace 4 años que fui a una entrevista en televisión, me temblaban las piernas, movía la mesa, que la chica me miraba, la pobrecita, de lo nerviosa que estaba. Además, pues soy hiperactiva, entonces necesito moverme mucho, ¿no? Y, pero sí que es cierto que yo a día de hoy el que haya superado, el que haya sacado todos esos libros y que ayuda a miles de personas a través de todo el mundo, no significa que no siga teniendo pesadillas de vez en cuando. Claro. Es decir, yo hace 2 meses recuerdo que me desperté gritando literalmente y ¿qué pasa? Que para mí superación es despertarte, abrir los ojos y decidir de manera consciente que nada del pasado puede hacernos realmente sufrir a día de hoy, porque nada tiene tanto poder. Cuando tú realmente consigues enfrentarte a tus miedos, a lo que realmente te asusta, mirarle a los ojos, al miedo, te das cuenta que ni ellos son tan grandes ni tú tan pequeña, como decía antes. Entonces, es más fácil lidiar con todo. Entonces, no significa que el subconsciente nos siga, porque hay miles y miles y miles todavía de creencias y pensamientos que tendrán que volver a aparecer, pero ya no me condicionan. Solo nos van a afectar si nosotros lo vamos a permitir. Gracias a Dios, yo he tenido muchísima ayuda y a día de hoy todavía hay. Ahora, desde el 9 de marzo, han ocurrido muchísimas cosas en mi familia. Operaron a mi padre, a mi madre al mismo tiempo. Mi padre bastante grave, mi suegra murió. Es decir, son momentos en los cuales yo tiro de mis psicólogos y mis psiquiatras, compañeros ya, con los que colaboro y trabajo, tanto en libros como en conferencias en hospitales, y digo, oye, mira, que fíjate lo que ha pasado y tal, hablaba contigo. O sea, realmente esto es un viaje de por vida. Es como el ir al gimnasio. No vale con que ahora ya he superado este miedo, pues ya lo dejo aquí y ya está. El superarse a nosotros mismos, o sea, el superarnos es día a día, el trabajar pues con las cosas que nos vayan a venir. Eso no significa que un día, hoy, como digo yo, la vida no ofrece garantías. Hoy tenemos un día muy bueno y yo mañana me ocurrirá algo y estaré llorando a la... Además, yo soy muy sensible y lloro. ¿Qué es lo que hago? Cuando tengo un momento de estos tan bajos, yo me desahogo, lloro, me cago en la madre que todo se me niega, porque además digo muchas palabrotas que se me escapan, pero luego me voy al cuarto de baño, me miro al espejo, os lo juro porque es literal, ¿eh? Cojo el agua fría, helada, abro el grifo, me miro al espejo y digo, vamos a ver, Natalia, ponte a pensar en todo lo que has superado ya. Así que me cojo, me lavo la cara, porque tengo los ojos hinchados de tanto llorar, me lavo la cara y digo, ala, ponte a hacer algo que realmente te guste. ¿Y qué hago? Trabajo. Me encanta mi trabajo. Entonces me pongo y me enfoco en lo que realmente yo puedo controlar, en lo que realmente yo puedo gestionar y me va a contribuir a que sea un poquito más feliz. Esto no significa que, ay, ya soy feliz, no, no. Feliz de ser yo, como dice la gente en uno de mis libros, es que soy feliz de ser Natalia Sancherian, de haber pasado por todo lo que he pasado y a día de hoy poder hablar de ello. Esto no significa que todos mis días sean felices, es absurdo, mentiría. Ujú.
Es muy interesante todo lo que dices, Natalia. Nos encanta tenerte aquí en la entrevista, en el programa. Ya sabes que aquí hemos traído gente maravillosa, gente muy brillante Sí, sí. y tú también lo eres. Así que nos encanta de verdad escuchar estos testimonios. Me recuerda mucho Fran Puseli, que es uno de los co-creadores de la PNL. Él nos contaba, pues su vida ha sido terrible, hasta un año entero en la guerra del Vietnam. Imagínate una persona que Madre de pasa Dios. día sí día también la muerte la ve al lado y no solamente Mm. la ve, sino la vive de sus compañeros, ¿no? El sufrimiento físico, el sufrimiento mental, estrés postraumático diario, o sea, es terrible, ¿no? Y luego, evidentemente, bueno, una serie de cosas que pasó y él utilizó todas estas cosas, es decir, evidentemente no se le olvida, Mm. pero lo utiliza como medio para elevarse, ¿no? Entonces, antes Claro, comentabas eso de los psicólogos, psiquiatras. No, esto nunca se supera. Por supuesto que se supera claro. siempre que lo utilices como medio para impulsarte. Él habla de somos guerreros y esas guerras nos sirven para convertirnos de seres humanos a pasar a ser personas de sabiduría. ¿Por qué? Porque desde ahí podemos ayudar a otras personas que en situaciones de comienzo se sienten perdidas o sienten ese sufrimiento, ¿no? Entonces, desde ahí creo que todo lo que estás contando resuena fantásticamente bien en ese sentido, porque pienso que las personas no tenemos mucho más miedo de lo que realmente luego es la vida y tenemos muchos recursos dentro de nosotros. ¿Qué les dirías a las personas que ahora mismo todavía están sufriendo por el tema del miedo al COVID, del miedo a esta situación, el miedo a perder trabajo? Todos esos miedos están ahora mismo en un momento muy álgido y la gente lo pasa mal. ¿Cuál Ujú. es tu mensaje para ellos? Pues lo primero que les diría es que no se sientan culpables por tener miedo, porque todos tenemos miedo. O sea, es algo que va a estar ahí y los miedos nos acompañarán posiblemente hasta el día de mañana. Pero que no piensen que los miedos son más que nosotros realmente no sabemos lo fuertes que podemos llegar a ser hasta que tenemos que serlo. E irónicamente, cuando yo empecé a darme cuenta y empecé con este trabajo, pude observar que muchas veces pensamos que lo que nos ocurre y nuestros miedos son, claro, como son nuestros, son como lo más grande, lo más desesperado, y no tenemos ni idea. Realmente cuando te abres al mundo te das cuenta de que hay gente que está en situaciones muchísimo peor que tú, y aunque eso no sea alivio ni mucho menos, son personas que sí han superado situaciones. ¿Por qué no la vas a superar tú? Entonces, ¿qué les diría? Que no están solos, que no están solos, que se apoyen por supuesto, personas o que se rodeen de personas que les puedan servir como trampolín. Si en ese momento esas personas están muy perdidas y no saben cómo salir de ese agujero, que observen. Hoy en día está Internet, está este tipo de programas, gente brillante. Podemos realmente encontrar los recursos. Yo digo que no hay paso más lento que el que no se da. Así que empezar por ese pequeño paso, esa actitud de querer salir adelante, de no sentirse avergonzados por pedir ayuda, que parece que vivimos en una sociedad en la cual todavía nos avergüenza pedir ayuda. Y el pedir ayuda es de valientes. Así que pidan ayuda, que no están solos y que no se sientan culpables, porque todos estamos pasando por situaciones parecidas, pero lo bonito es reunirnos. La unión, como digo yo, hace la fuerza y de verdad, que si no, no estaría aquí contando esto, sino de verdad, porque ya me hubiera ido hace muchos años. Realmente podemos hacer mucho más de lo que hacemos una vez que miramos a ese miedo a los ojos. Natalia, qué bonito escucharte y de verdad esta es de las entrevistas que uno no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente sentarse a escuchar porque Escuchado. das rienda suelta a todo lo bonito que transmites. Quiero darte la enhorabuena y felicitarte por esos 20.000 seguidores que sé que llegaste hace poquito y que ya no son 20.000, ya son 20.100, porque ya vi. Van subiendo, van subiendo. La verdad es que valoro cada seguidor y tengo que decir algo. La gente me pregunta, ¿tienes community manager o algo así? Digo yo, no. Y yo contesto todos los mensajes. Hay veces que me quedo hasta muy tarde y os voy a decir por qué. Porque yo he estado al otro lado. Entonces hay mucha gente que me escribe y me cuentan unas cosas. Entonces yo intento contestar a todo el mundo. Creo que todo el mundo y cada vida es importante. Así que de momento y hasta donde yo pueda, por supuesto, siempre voy a seguir. Y sí, estoy súper agradecida a todos esos 20.000 seguidores. Y de verdad, Andrea, muchísimas gracias
porque realmente aprecio vuestra invitación. Cuéntanos, Natalia, decías que ayudabas a las personas a escribir sus libros. Cuéntanos, una persona que está en esa fase, ¿cómo te puede ubicar y cómo es ese proceso contigo? Sí, Ya para mira, tu libro interior es que la gente muchas veces se piensa, yo tengo dislexia, entonces la gente se piensa que porque no haya estudiado o no tenga a lo mejor las herramientas que cree que no tiene, no puede escribir un libro. Yo digo que para escribir solo tienes que ponerte a escribir, realmente de corazón. Hay miles de escritores, millones, no miles, millones, que lo hacen mejor que yo. De hecho, la gente me dice, oh, es que, digo yo no creo que escriba bien, pero escribo de corazón. Y eso es lo que ha hecho que conecte con otras personas. Entonces, este proceso de escritura no es solo un proceso de escritura y ya está. Este es un proceso de autoconocimiento. Entonces, tu libro interior ayuda a las personas a conectar consigo mismas, a darse cuenta realmente de lo que tienen ahí dentro, de ver el pasado no como algo, ay, porque me ha ocurrido, como una víctima, no, sino decir, vale, tengo esto el pasado, ya no lo puedo cambiar, ¿qué puedo hacer con ello? Pues vamos a utilizarlo, como bien decía Enrique antes, para impulsarme, para compartir. Cada historia es un mundo. La gente dice, hay 200.000 personas, competidores, la gente, escritores. Digo, ¿qué competencia ni qué hecho? Yo soy más de compartir, no competir, porque no hay nadie que tenga tu misma historia. Habrá historias parecidas, pero la historia de Natalia Sancherian es única, al igual que nadie conoce realmente cómo es nuestro dolor o cómo es nuestro amor o qué sentimos. Somos únicos, entonces, ¿por qué no compartir, sabes, ese pedacito de alma con el mundo sin tener miedo a que la gente vaya a pensar que vamos a hacernos vulnerables o algo así? Entonces, les ayudo en todo ese proceso y luego, por supuesto, pues con todo, la editación, la maquetación, la producción, tengo gente que me ayuda, por supuesto, un equipo con el que ya colaboro. Y la verdad es que la gente, como dice, no solo escribe un libro, tengo a Joaquín Cenisergue, que me encanta porque es un chico que es repartidor, ¿no? Con el camión, va de un día para otro y tiene una historia brutal. Y me acuerdo que me escribió tímidamente, pues pediré un préstamo, porque no tenía tampoco yo escrito el libro en un cuaderno, no tenía el ordenador. Es un chico que ni las redes ni nada. Y a día de hoy dice, es la mejor decisión que he hecho en mi vida. El contactarte, el escribir su libro, porque él viene, pues bueno, estuvo de orfanato en orfanato, una vida brutal y de hecho acaba de sacar el libro y ya va por la 3ª edición, o sea, madre mía, es qué increíble y ni siquiera tenía ordenador, escribió el teléfono, me lo pasó, ¿qué hago? ¿Lo paso al móvil? Y yo, bueno, por eso quiero decir que por favor no penséis, si queréis escribir un libro y ahora no sabéis, da igual, poneros a escribir es gratis, si ahora no tenéis dinero, yo pedí un préstamo cuando empecé a sacar mis libros, empecé a escribir, no tardéis tanto como yo, que tardéis años, pero yo animo a la gente para conectar consigo misma y sobre todo para hacer y encontrar lo que realmente les hace feliz. Porque yo creo que hemos venido a la vida para ser feliz. Qué bueno. Gracias Natalia por habernos acompañado. Andrea, Enrique, Marta, de verdad. Muchísimas un beso gracias. gigante a todos. Muchísimas gracias. Estás en la categoría de los entrevistados que necesitan 1 hora de programa. Así Sí, que... volveremos a llamarte seguro. Perfecto, aquí estaré para vosotros, que lo sepáis. Os mando un beso gigante, chicos. Igual para ti, un abrazo grande. Así que gracias. vamos a una pausa muy cortita, ya volvemos con más, con una invitada súper especial y también muy brillante.